avanzando y pronto pues vamos ya a estar en el tema de los segundos parciales. Creo que empezaremos más o menos en octubre, en los primeros días de octubre. Estamos con el tema del cuestionario. Ya vimos las tres técnicas: la observación, la entrevista y el cuestionario. Espero que les había compartido en Classroom una presentación del cuestionario. Y además de eso, un ejercicio de elaborar un cuestionario sobre el tema del corredor seco. Quisiera preguntarles si alguno de ustedes hizo su ejercicio. Que levanten la mano si alguien hizo su ejercicio del corredor seco. Por ahí está Eric, que levantó la mano. Gracias. Sandra también. Muy bien. Eddie también. Eric, Eddie, Sandra levantaron la mano. Bueno. Lo bueno de compartir los ejercicios que ustedes realizan es que de su ejercicio aprendemos todos, ¿verdad? Aprenden todos los compañeros. Pero sí es recomendable que todos hagan su ejercicio, porque recordemos que el trabajo teórico se complementa con el trabajo práctico. Vamos a terminar con las tres técnicas y vamos a empezar ya a ver la muestra. Vamos a ir avanzando en el tema para el segundo parcial. Está todavía mi computadora haciendo una actualización que se me coló por ahí. No sé en qué posibilidades estarán de compartir Eric, Eddie y hay otro compañero por ahí, Sandra. Eric, Alexandra. Eric, perdón, el que levantó la mano. ¿Podría usted compartir su ejercicio? Sí, licenciada, solo deme un momento. Bueno. Vamos a ver. Voy a ver si puedo colocar mi teléfono por aquí en un pedestal para que podamos trabajar. Aquí está compartiendo Eric. Bueno, ¿quiere usted leerlo, Eric, por favor? Sí. Bueno, yo de esta manera comprendí según las instrucciones que estaban en la diapositiva. El título o el tema era efectos sociales y económicos de la pobreza en los departamentos del corredor seco. El objetivo era identificar los efectos de la economía de los departamentos del corredor seco. Entonces yo elegí de las opciones del cuestionario el de preguntas abiertas. Siento que se adapta mejor al tema. Y las preguntas son las siguientes. Número 1. ¿Cuál piensa usted que es la razón principal de tantas pérdidas económicas en el corredor seco? 2. ¿Cuánta pérdida económica le genera a usted cada año aquí en el corredor seco? 3. ¿El gobierno les brinda apoyo o alguna solución para evitar pérdidas económicas? 4. ¿Reciben algún tipo de donación de empresas que no sean de Guatemala? 5. ¿Cuáles piensa usted que sean las soluciones más adecuadas para evitar pérdidas económicas en el corredor seco? Muy bien. Esas serían sus preguntas, muy bien. Bueno, ahora fíjese que ¿a quién va a dirigir usted la encuesta?
Viera de que según el concepto o la definición de cuestionario de preguntas abiertas, dice que es para conocer más a la población o alguna necesidad en específico, algo así comprendí. Entonces, precisamente sería de ir al corredor seco y preguntarle a las personas de dicho lugar, ¿verdad? ¿Tiene usted claro más o menos de qué tamaño podría ser su muestra? Bueno, pues pienso que no, bueno, no, que sea una muestra pequeña, calculo, no precisamente debe ser tan grande. Especialmente por el tema de la tabulación, ¿verdad? Porque fíjese que está hablando de preguntas abiertas. Y el cuestionario con preguntas cerradas tiene la cualidad de que se lo podemos pasar a mayor cantidad de personas, porque es fácil tabular todas las respuestas, un sí, un no, marque con una X las respuestas. Ahora, cuando la pregunta es abierta, ahí, en cada una de esas preguntas, cada una de las personas que usted entrevista podría escribirle o grabarle, ¿verdad? Más de una página. Bien, aquí tengo la definición de por qué me incliné a este cuestionario, y es que aquí tengo la diapositiva. Aquí dice abiertas, destinadas para obtener actitud general. Bueno, así no. Opinión y criterio. Sí, pero no es. Aquí está preguntas abiertas. Dice, depende de la capacidad expresiva, dificulta el tratamiento estadístico y examina la opinión y el criterio de la población. Por eso vi relación entre el ejercicio y este tipo de cuestionario, por eso sentí. Sí, la situación que se ve un poquito problemática es el tema de la tabulación de los datos, porque fíjese que si estamos hablando del corredor seco, habíamos mencionado que son creo que 7 departamentos: Alta Verapaz, Zacapa, Jalapa, Chiquimula, Santa Rosa. ¿Cuál me falta? Se me escapan ahorita. Son como 7 departamentos: Santa Rosa, Chiquimula, Jalapa, Zacapa, Alta Verapaz. ¿Qué más? Ay, Dios. Bueno, entonces, imagínese usted qué población tenemos en esos departamentos, es bien elevada. Podríamos escoger, por ejemplo, una comunidad de Chiquimula, por ejemplo, como muestra, ¿verdad? Para hacer este trabajo. Pero solo una pequeña comunidad puede tener de 50,000, 25,000 habitantes, ¿verdad? Entonces, cuando la población o el universo del que estamos hablando es tan extenso, lo más recomendable es pasarles un cuestionario con preguntas cerradas. Ahora, con preguntas abiertas podría convertirse también en una entrevista para ciertos individuos de la comunidad, como por ejemplo para las autoridades de la población, para esas entidades que trabajan en favor de la población, ya sea ONGs o ONGs que estén trabajando en favor de la población. Entonces, ahí está Milvia Corina, nos está compartiendo los departamentos. Entonces podríamos, por ejemplo, agarrar una pequeña comunidad y solo la pequeña comunidad podría tener 50, 25, 75,000 habitantes, ¿verdad? Entonces tenemos que valorar para quién va a ser la técnica, a quién se la vamos a aplicar. Podríamos ir a hacer una guía de observación para ver cómo está la población, cómo están las siembras, si ha llovido, si no ha llovido. Inclusive dice que hay poblaciones en las que llueve mucho y en lugar de haber sequía tienen unos aguaceros copiosos todos los días. Entonces, valoremos para qué población va a ser nuestro cuestionario. Y si estamos trabajando investigación cuantitativa, definitivamente tenemos que aplicar un cuestionario con preguntas cerradas. Sus preguntas están bastante bien, pero también sería recomendable
que elaborara un cuestionario con preguntas cerradas para la población mayoritaria. Gracias, Eric. Le agradecemos compartir su ejercicio. A usted, licenciada, gracias. Eddie, ¿quiere usted compartir su ejercicio? Eddie, le escuchamos. ¿Había alguien más por ahí que quería compartir su ejercicio, si no estoy equivocada? Ya, Jorge. Y está Yasmín también. Jorge, ¿le escuchamos? Ok, gracias. Buenas noches, licenciada. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Ok, el tema que usted nos dio fueron los efectos sociales y económicos de la pobreza en los departamentos del corredor seco. Según yo leí ahí, lo recomendable es hacer no más de 10 preguntas, 9 cerradas y una abierta. De esa manera fue que yo lo elaboré. La primera pregunta dice, ¿cuántas personas viven en su casa? Perdón, las instrucciones es subraye la respuesta correcta. Número 1, ¿cuántas personas viven en su casa? Inciso A, 4, inciso B, 5, inciso C, 6, inciso D, especifique. Número 2, ¿cuántos hombres mayores de edad aportan dinero para los gastos del hogar? Inciso A, ninguno, inciso B, 1, inciso C, 2, inciso D, especifique. Pregunta número 3, ¿en qué trabajan las personas que aportan dinero al hogar? Inciso A, en el campo, inciso B, en la ciudad, inciso C, negocio propio, inciso D, especifique usted. La pregunta número 4 es, ¿cuánto gasta mensualmente en su hogar? Inciso A, 1,000, inciso B, 2,000, inciso C, 3,000, inciso D, especifique usted. Número 5, ¿cuánto aporta la persona que trabaja en la casa? Inciso A, 500, inciso B, 800, inciso C, 1,000, inciso D, especifique usted. La pregunta número 6, ¿pertenece a alguna cooperativa u organización para alimentación y agricultura? Inciso A, sí, inciso B, no. Número 7, ¿ha recibido cupones alimentarios de parte del gobierno? Inciso A, sí, inciso B, no. Número 8, ¿conoce los bancos comunales de semillas? Inciso A, sí, inciso B, no. Número 9, ¿conoce el programa de tierras húmedas Madre Cacao de la FAO? Inciso A, sí, inciso B, no. La pregunta número 10 es, conteste las siguientes preguntas con sus palabras. ¿Cómo se ha visto afectado su hogar de acuerdo a la sequía de este año y las secuelas que ha dejado la pandemia en las siembras o crianza de animales? Es el cuestionario, licenciado. Muy bien. Jorge, yo creo que usted se ubicó bien en elaborar preguntas cerradas porque estamos trabajando una investigación tipo cuantitativo. Con este cuestionario usted podría abarcar un buen porcentaje de la población que va a encuestar. Podría ser una población de uno de los departamentos o podría escoger al azar una población de cada uno de los departamentos para hacer su encuesta, ¿verdad? Es conveniente y es recomendable agregar, así como usted hizo al final, una pregunta abierta, porque eso nos da un poquito más de opinión o criterio que no esté centrado solo en las respuestas que nosotros les damos. Le felicito, Jorge, está bastante bien su cuestionario. Gracias, licenciado. Gracias. Sandra, ¿quiere compartir usted? Claro, licenciada, muchas gracias. ¿Tiene para compartir pantalla o...? Mi computadora no termina con el trabajo que está haciendo. Ahí tenemos las preguntas. Listo, licenciada. ¿Será que no los puede leer? Porque en el teléfono sí cuesta un poquito leer esas. Dice. Sí, claro. ¿Cree usted que si el gobierno tuviera más proyectos en los corredores secos, mejoraría la importación y exportación del país? ¿Sí o no? La segunda sería, ¿cree usted que vive en el corredor seco
Dice, perdón, ¿cree usted que vivir en el corredor seco lo ha obligado a dejar el trabajo en campo e emigrar y optar a otro trabajo? ¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo que el corredor seco frecuentemente los niños padecen de desnutrición crónica? ¿Sí o no? ¿Cree usted que vivir en el corredor seco es un riesgo a contraer enfermedades por no contar con agua potable? ¿Sí o no? ¿Cree usted que la pobreza en los corredores secos obligan a las niñas de 10 y 15 años a tener hijos a temprana edad? ¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo que en los corredores secos los niños y niñas son abusados por sus progenitores en trabajos forzosos, perdón? ¿Sí o no? ¿Cree usted que vivir en el corredor seco le impide económicamente darle educación a sus hijos? ¿Sí o no? ¿En qué intervalo ha tenido pérdidas monetarias por vivir en el corredor seco y ser agricultor? 2,000 quetzales, 4,000 quetzales, 1,500 quetzales, 8,500 quetzales, 9,000 quetzales, 10,000 quetzales. ¿Qué opina usted en utilizar mecanismos de agua reutilizables en su comunidad? Y ahí termina. Es para la comunidad de Chiquimula. Gracias. Me imagino que tendríamos que investigar en el INE qué población tiene Chiquimula. Tiene varios municipios. Podríamos escoger al azar algunos municipios para hacer la encuesta y establecer un tamaño de muestra que nos dé respuestas de diferentes comunidades de Chiquimula. Yo creo que sus preguntas, pues todas son cerradas, está bien, porque aunque hagamos un tamaño de muestra grande, vamos a poder tabularlo y de ello inferir conclusiones. Eso es lo más valioso del cuestionario, que nuestra muestra puede ser bastante grande y de ella podemos inferir conclusiones, ¿verdad? No dejemos de quitar de la vista el objetivo para el cual estamos investigando. Yo les había anotado el cuestionario los aspectos económicos, pero tampoco podemos dejar de lado todo lo social, ¿verdad? Porque lo económico afecta a lo social. Y yo quería hacer un comentario en relación a los proyectos que usted menciona. En el sur de España hay unos proyectos muy interesantes de riego por goteo. La parte sur de España es un desierto también, es un corredor seco, y ahí han aprovechado el método que usan los judíos en Israel para sembrar, y les ha dado efectos maravillosos, tanto que esa parte sur de España se ha convertido en una verdadera hortaliza que hoy surte a una gran cantidad de países de la Unión Europea. Y si Guatemala optara por este tipo de proyectos en esa área que es tan seca, si el gobierno realmente invirtiera en ese tipo de proyectos, podría darles un resultado muy positivo a nuestras poblaciones. Gracias, Sandra, le agradecemos el haber compartido su cuestionario. Tal vez al final sería recomendable agregar una pregunta abierta para ampliar un poquito la opinión, el criterio o cuáles son los pensamientos de la población. Gracias, Sandra. Gracias, licenciada. Quería, Yasmín, ¿será que quiere usted compartirnos? Yasmín, ¿será que nos escucha? Licenciada, una consulta.
En el cuestionario, el orden de las preguntas es muy importante, o no infiere, porque de hecho, por el trabajo de los compañeros, sí vi que sería importante que sí fueran ordenadas, y también vi que unas preguntas no quedan cerradas, sino prácticamente tienden a otras preguntas, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente a estos cuestionarios tendríamos que darle una buena revisada, ¿verdad? Para que finalmente quedaran en una buena capacidad para aplicarlos. Gracias. Michael tiene levantada la mano, ¿quiere usted compartir? Sí, licenciada. Bueno, le damos el tiempo entonces. Sí, licenciada, yo lo hice en mi cuaderno, entonces voy a indicar, ¿verdad? Las preguntas que realicé, ¿verdad? Bien. La primera dice, ¿cuál es el género que considera que trabaja más en la agricultura? A, hombre, mujer, B, o C, ambos. La segunda pregunta es, ¿cuántas horas trabajan en la agricultura? A, 4, B, 8 horas, C, indique su respuesta. La número 3, considera que tienen apoyo del gobierno. A, sí, B, no. Teresa tiene abierto su micrófono. Teresa, por favor, tiene abierto su micrófono. Ahí está. Siga, gracias, Michael. Ok, el cuarto, considera que la agricultura es la mejor pagada. A, sí, B, no. La siguiente pregunta es, ¿cuántas personas trabajan en la agricultura? 4, 6, o indique su respuesta. La otra pregunta es, ¿cuántas personas viven en su vivienda? A, 4, B, 6, C, indique su respuesta. Y esas son las que yo trabajé, licenciada. Bueno, sus preguntas son cerradas, ¿verdad? Creo Así que le es. hacen falta preguntas como para obtener más información sobre el tema económico, preguntarles, por ejemplo, cuál ha sido el resultado de sus cosechas, si todos los miembros de la familia trabajan en el campo, si han obtenido el ingreso necesario para cubrir sus necesidades fundamentales, si tienen alguna ayuda del gobierno. Entonces considero que sí hay que mejorar su cuestionario, había que darle una buena revisada, pero creo que está enfocado en las preguntas cerradas que son importantes para el tamaño de la muestra que podamos escoger, ¿verdad? Después sería definir cuál va a ser el tamaño de nuestra muestra. Sí, licenciada, solo tengo una consulta, que ahorita que ¿Sí? usted me indica en aumentar un poquito más en temas de preguntas, así como pues, respecto a la cosecha, ¿verdad? En eso no entraría como una entrevista. Yo por eso tal vez no lo coloqué, porque era como que me tenía que ir con un agricultor y consultarle cómo era el tipo de cosecha que realizaba o etcétera. Por eso fue que tal vez no lo coloqué, considerando que me iba más enfocado en un cuestionario que en una entrevista. Sí, por ejemplo, puede hacer ese tipo de preguntas en forma de cuestionario, dándole respuestas cerradas, respuestas de opción múltiple o también de valoración. Pero el tema de las entrevistas, que ya lo platiqué con un compañero anterior, es que solo podemos entrevistar a pocos individuos si vamos a hacer las preguntas abiertas, porque ¿cómo hacemos para tabular toda esa información? Entonces lo más recomendable sería hacer un buen cuestionario enfocado en los objetivos, obtener la mayoría de las respuestas por medio del cuestionario y así poder hacer una encuesta a la población mayoritaria.
Ok, licenciada, y ahí cómo podemos diferenciar, así como yo lo comprendía como que si fuera una entrevista, ¿verdad? Es que la entrevista, recuérdense que es muy diferente del cuestionario. La entrevista es de persona a persona. Tiene que haber uno que esté encuestando y el otro el encuestado, o el entrevistador y el entrevistado. Entonces, hacer entrevistas nos lleva mayor tiempo. En cambio, hacer cuestionarios es mucho más rápido, ¿verdad? Sí, pues tiene razón, sí, entonces ahí es donde me confundí al momento que lo realicé. Uh-huh. Bueno, Va, gracias, gracias licenciada. Michael, le agradecemos su ejercicio. Eddie, ¿todavía usted quiere compartir su ejercicio? Buenas noches, licenciada. Efectivamente. Buenas noches. Le escuchamos, comparto. Muchas gracias. Bueno, no sé si logra ver ahí el cuestionario. No, aún no. Vuelva a tratar, por favor. ¿Ahora? Ahí está. Ahora sí. Ok, bueno. Creo que lo principal es lo que había mencionado por ahí uno de los compañeros anteriormente. Este tipo de cuestionario se basa, primero, pues en no hacer muchas preguntas y que la mayoría sean, pues, más que todo preguntas cerradas y no abiertas, y concluyendo con una abierta, perdón. Entonces, por ejemplo, yo lo que no había colocado, y eso se lo digo ahorita, lo agregué, es la delimitación hacia qué comunidad se va a hacer el cuestionario en sí. Entonces yo aquí ya lo anoté. Por ejemplo, esto lo vamos a realizar a un COCODE de una comunidad agricultora en una comunidad de Quiché. Y empieza con las siguientes preguntas. ¿Cree usted que la falta de lluvia es el principal efecto a la producción de maíz y frijol en los departamentos que son afectados por el corredor seco? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo en que se creen estrategias de gobierno para poder crear un subsidio para los pequeños productores de Guatemala afectando su producción de cosechas por sequías o por inundaciones? ¿Sí o no? Y aquí viene una de varias respuestas, de múltiples respuestas. ¿Quiénes son los más afectados en su economía local por falta de lluvia a sus cosechas? Los agricultores, alcaldes, gobierno, estudiantes. Este gobierno y los anteriores se han preocupado por este tema y han dado solución o ayuda al problema, ¿sí o no? ¿Qué medidas pueden ayudar a disminuir el corredor seco en Guatemala en los departamentos afectados? 1. Restauración de bosques, riego de goteo en riego de hortalizas, plan de gobierno efectivo para contrarrestar el problema, o todas son correctas. La siguiente cree que la migración de campesinos hacia Norteamérica ha sido la causa del efecto que produce la falta de producción en sus siembras por sequías en inundaciones, provocando pobreza y falta de trabajo, ¿sí o no? ¿Y cree usted que las personas están al borde del hambre y la pobreza extrema por el coronavirus y los desastres naturales afectando la falta de alimentos y el nefasto acceso a la salud en los departamentos del corredor seco? Muy de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, muy en desacuerdo. Y la última pregunta, pues que esa sí es una pregunta abierta, donde ¿qué opina sobre la utilización de minas en nuestro país? ¿Cree que ayudan al desarrollo del país o le crean problemas a nuestro ecosistema? Esto fue lo que yo compartí, licenciada. ¿Cuántas preguntas fueron? 10. No, fueron 7 cerradas, digamos, y una abierta. Ya. Mire, cuando elaboremos las preguntas, tratemos de darle estética al cuestionario. Por ejemplo, todas las preguntas de 2 respuestas dicotómicas, coloquémoslas en una seguidas. Y después, si hay de opción múltiples, las podemos colocar después. O sea, no tratar de que no vayan mezcladas, una de 2 respuestas, una de 3, otra de escala, para que tenga estética y sea más fácil completarla. Las preguntas creo que van bien enfocadas al tema, aunque habría que enriquecer ese cuestionario. Ya sé que nosotros todavía no dominamos el tema, antes hay que conocer el tema, ¿verdad? Como cuando hacemos entrevistas para poder hacer una entrevista, pero creo que su ejercicio va bien enfocado.
¿Usted tiene alguna, usted dice que a un poco de verdad va a hacer esta... Sí, para delimitarlo, o sea, de hecho, entre menos reduzca la población, pues voy a obtener un dato más real. Sí, la ventaja del cuestionario es que nosotros podemos hacer una muestra bastante extensa, con un cuestionario con preguntas cerradas. La entrevista es recomendable, pero para aquellas entrevistas que son para aquella población que es pequeña, para aquellos sujetos que podrán ser unos 4, unos 5, podrían ser los dirigentes del COCODE, o sea, hay ahí dirigentes comunales de la misma comunidad, y a ellos hacerles estas entrevistas con preguntas abiertas. Pero creo que su cuestionario va bien encaminado, aunque hay que ver todo, incluir todos los aspectos económicos, si están produciendo lo necesario para cubrir sus necesidades, si todos trabajan en el campo, si hay otras oportunidades de empleo, porque si las cosechas produjeran, podrían haber otras oportunidades de empleo, ¿verdad? Si tienen los niños que colaborar con el trabajo del campo, o pueden ellos contratar a personas que les colaboren, si los niños tienen que abandonar la escuela para ayudar a sus padres, si reciben algún apoyo del gobierno, si conocen otros métodos de siembra o los han capacitado, si han llegado de entidades del gobierno a capacitarlos para crear otras formas de riego, ¿verdad? Yo creo que si el gobierno realmente invirtiera en estas comunidades, no en apoyarlos económicamente, sino que apoyarlos con capacitación para que pudieran ellos iniciar nuevos cultivos, nuevas formas de riego. Eso les ayudaría bastante, ¿verdad? Y apoyarlos, por ejemplo, con semillas, con abonos, para que estas comunidades tuvieran nuevas opciones de cosechas, no solamente el maíz. Lo que pasa es que en nuestras poblaciones también estamos acostumbrados a solo sembrar maíz y frijol, ¿verdad? Claro. Y esperamos vivir de ello. Sí, yo creo que este tema es muy, muy amplio. Realmente hay muchos aspectos en los que podemos enfocarnos, pero pues sí, yo creo que hoy aprendí algo nuevo. De hecho, este tema no lo había realmente visto a profundidad, y creo que día a día aprendemos algo nuevo, y sí es un tema muy amplio y que la verdad pues sí ha afectado a nuestro país en muchos sentidos. Y en la USAC vinieron profesores de la Universidad de Almería, de Andalucía, e iniciaron algunos proyectos en agronomía. Aquí vimos nosotros en la sede central algunos viveros con ese método del riego por goteo. Y la verdad es que en España, ahí en esa población era muy pobre, esa área de Almería, porque es un desierto. Y con este método de riego se convirtieron en una verdadera hortaliza. O sea que ese corredor seco, con un buen apoyo técnico, capacitación y un apoyo también para la población, para que inicien sus proyectos de riego y de siembra, podría dar mucho resultado, podría dar un resultado muy positivo, ¿verdad? Gracias, Eddie, por su trabajo. De acuerdo, Lick. Eric está levantando la mano. ¿Quiere hacer algún comentario? Sí, Ligda, solo para agregar que yo estaba investigando, y o sea, el corredor seco es parte también de Centroamérica, y aquí en Guatemala es que termina, sí. ¿Verdad? Aquí en Guatemala, sí, ¿verdad? Sí, es en Centroamérica, sí, no es solo en Guatemala, es cierto. Es un problema que sufrimos en varios países de Centroamérica, ¿no? Y Michael, que tenía levantada la mano, ¿quiere hacer algún comentario? No, licenciado, se me olvidó bajarla, perdón. Bueno, gracias entonces a todos los que hicieron su ejercicio. Yo creo que es una buena tentativa de hacer el cuestionario. Claro que hay que revisarlo, hay que ver si tiene relación directa con los objetivos, si obtenemos realmente la información que nos planteamos en nuestros objetivos,
ordenar esas respuestas. Como les decía, no se deben de mezclar de 2 respuestas con 3 respuestas, darle un orden como ustedes lo ven en los exámenes, ¿verdad? Que cada serie tiene, por ejemplo, diferente tipo de respuestas para que sea estético también. Pero por lo demás creo que es un buen intento. Todos deberían de hacer su ejercicio para completar el trabajo teórico con una práctica. Bueno, entonces miren, señores, con este ejercicio yo quiero compartirles, pero no tengo ahorita a la mano la computadora, todavía está ahí en el trabajo. Espero que termine pronto y pueda ya compartirles mi computadora. El ejemplo que yo les compartí de la violencia contra la mujer es un ejercicio que yo lo tomé de uno que se realizó en el curso del año pasado. Entonces yo le hice mejoras y lo enfoqué más en el objetivo, se los voy a compartir. Y además de eso, hoy nos toca empezar a hablar de la muestra. Por eso hemos estado hablando del tema de la muestra. Vamos a hacerlo así como una plática mientras que yo tengo acceso a mis presentaciones en la computadora. Tengo que mencionarles primero que existe algo que es el universo o la población. Sería la totalidad de los sujetos que yo pretendo investigar. En el caso del tema del corredor seco, serían todos los departamentos que conforman el corredor seco. Los 7 departamentos que están oficialmente anotados como parte del corredor seco. Si ustedes se ponen a pensar en ese universo de esa población, es bastante extensa. Tendríamos que ir al Instituto de Investigación de Estadística y averiguar cuánta población hay en cada uno de los departamentos donde está el corredor seco para sacar la totalidad de la población. Nosotros definitivamente no podemos hacer un censo. No podríamos pasarle un cuestionario a la totalidad de la población, porque un censo sale muy caro, tenemos que invertir muchos recursos y nos llevaría mucho tiempo hacer un censo. Entonces, un censo consiste en pasar una encuesta al 100% de la población. Entonces, ¿qué hacemos? Elaboramos una muestra. Una muestra no es más que un porcentaje de esa población. Una muestra que para que sea representativa, y anoten ahí la palabra representativa, tiene realmente que darle la oportunidad a todos los elementos de la población de participar en esa encuesta. Y para que una muestra sea representativa, tiene que cumplir con 2 características, y una se llama probabilística. Anoten, para que sea representativa, debe de ser probabilística. ¿Qué quiere decir probabilística? Que todos los elementos de la población tengan la posibilidad de participar en nuestra muestra. Además de eso, tiene que cumplir con otra característica, y es que sea aleatoria. ¿Qué quiere decir aleatoria? Que los elementos que participen en nuestra muestra sean elegidos al azar, como cuando metemos todos los números en una tómbola y vamos sacando un numerito por numerito. A eso se le llama elegir al azar o aleatoriamente. Entonces, tienen que cumplir con ser probabilística y con ser aleatoria. Luego, la muestra, para ellos debe cumplir con esas 2 características. ¿Por qué trabajamos la muestra? Porque la muestra tiene sus ventajas. ¿Qué ventajas tiene la muestra? 1, nos economiza tiempo. Porque imagínense si hacemos un censo de todos esos departamentos, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en hacer ese trabajo de encuesta? Si hace unos años hubo un censo aquí en Guatemala, y creo que fue un año,
salió millonario el costo de realizar ese censo, y al final creo que sí presentaron las conclusiones del censo, por ahí están, pero fue un trabajo muy caro y llevó mucho tiempo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de tesis, pues queremos salir lo más pronto posible. Hay quienes se tardan 1 año, hay quienes se tardan 2 años en hacer la tesis. Hay alumnos que yo les he contado que llegan a la unidad de tesis y presentan su plan y le dicen a uno, mire, yo quiero graduarme en 6 meses. Entonces uno les dice, tómese su tiempo, porque una investigación no puede ser así de apresurada. Tiene que hacerse con el tiempo necesario. Pero entonces el elaborar una muestra nos ahorra tiempo, nos ahorra recursos, porque imagínense que encuestáramos al 100% de la población, ¿cuántos encuestadores necesitaríamos contratar para hacer este trabajo? Entonces, esas dos ventajas tiene, ahorra tiempo y sale mucho más barato. Esa es la ventaja de la muestra. La muestra también, cuando la escogemos, tenemos que pensar en la técnica que vamos a aplicar. Por ejemplo, puede ser un cuestionario. Si es a la población de la comunidad, podría ser un cuestionario, porque es más fácil de tabular, es más fácil de pasarlo. Inclusive, bueno, en algunos lugares no hay internet, pero si fuera en una comunidad urbana, pues probablemente hasta podríamos mandarlo por correo electrónico. Pero no en todas se puede, pero podemos llevar encuestadores y hacer nuestra encuesta rápidamente. Porque si es una entrevista, nos vamos a tener que tomar una media hora o 1 hora con cada persona para hacerle la entrevista, para grabarla, y eso pues nos llevaría mucho más tiempo. Cuando hacemos una muestra nos favorece mucho tener un listado de los elementos que conforman la población que vamos a investigar. En las comunidades posiblemente existe el registro civil, y ahí podemos tener un listado de los habitantes de una población. En Catastro también hay registro de los lugares donde habitan, el folio, la dirección, la finca, el lote, y de ahí podríamos sacar información también para encuestar las diferentes familias. Y eso favorece el hacer una muestra. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una muestra de los profesionales del derecho egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la USAC, pues el Colegio de Abogados tiene un listado. Y eso nos favorece el hacer nuestro trabajo de muestreo, porque ya tenemos el listado de todos y de ahí podemos sacar una muestra, un porcentaje de los abogados para encuestar a los abogados. Si nuestra encuesta fuera de los alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, existe en registro académico un listado de todas las secciones con todos los alumnos inscritos, y tomamos esos listados y de ahí podemos elaborar nuestra muestra. Ahora, hay poblaciones de las cuales no vamos a encontrar un listado. Por ejemplo, cuando hablamos de los vendedores ambulantes de la calle, ¿cuántos vendedores ambulantes hay en la ciudad capital? Por todos lados que vamos, en la 18 calle, Sexta Avenida, en todos lados hay vendedores ambulantes. ¿Será que existe un listado de estos vendedores ambulantes? Lo dudo, ¿verdad? Los niños vendedores de la calle. Hay niños que venden chicles, otros venden frutas, otros venden cosas en los semáforos, otros piden, bueno, dinero sería otro tipo, no son trabajadores de la calle. Pero ¿dónde hay un listado de estos niños? Difícilmente lo encontramos. Entonces, cuando no hay listado, el elaborar una muestra casi siempre se complica, ¿verdad? Déjenme un momento, creo que ya me puedo conectar a la computadora. Así les comparto mi presentación.
Ya terminó el trabajo de actualización. Bueno, entonces, cuando existe un listado, es mucho más fácil hacer ese trabajo de elaborar la muestra. Cuando no hay un listado, es más difícil. Imagínense los niños que viven en la calle. ¿Habrá un listado por ahí de los niños que viven en la calle? No, definitivamente que no. No sabemos cuántos niños hay en la calle, viviendo en la calle, porque son uno de los niños que van a trabajar en la calle, porque los padres los mandan a trabajar, los explotan, y otros los niños que definitivamente han abandonado su hogar y viven en la calle, porque en su casa los maltratan, porque no tienen padres, porque sus padres se fueron hacia el norte y los dejaron abandonados. Son diferentes las circunstancias. ¿Y dónde hay un listado de esos niños para hacer un trabajo de investigación? No lo hay. Entonces, cuando hay una lista, el trabajo se hace más fácil. Cuando no existe un listado, eso se complica un poquito más. ¿Cómo vamos a establecer, por ejemplo, el tamaño de una muestra? Lo podemos establecer por un método estadístico, porque en estadística nos da el recurso, nos da las fórmulas para elaborar el tamaño de una muestra y nos da métodos de muestreo. Después vamos a ver qué métodos de muestreo podemos aplicar para elaborar hacer un ejercicio de muestreo. Y la estadística nos ayuda mucho. Las ciencias exactas como las matemáticas, la física, la química, de la biología, no aceptan más que los métodos estadísticos para establecer el tamaño de una muestra. Y hay otros métodos que se conocen como métodos por conveniencia. Los métodos por conveniencia se utilizan mucho en las ciencias sociales. Y como dice la palabra, es por conveniencia, por los recursos que nosotros tenemos, por el tiempo que tenemos para hacer ese trabajo de investigación. Normalmente, pues los que estamos trabajando una tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, pues nos convienen los métodos por conveniencia porque tal vez no vamos a tener los recursos necesarios para hacer un gran trabajo de muestreo, ¿verdad? Entonces, aplicamos un método por conveniencia. Siempre tenemos que lograr que esa muestra sea representativa, que sea aleatoria y que sea probabilística, que todos los elementos tengan la oportunidad de participar en esa muestra y que hayan sido elegidos al azar. Yo les cuento una anécdota de cuando estuve trabajando mi tesis de licenciatura. El asesor que me asesoró en mi tesis, él, además de ser un profesional de las ciencias sociales, era, mejor dicho, profesor de estadística. Y yo varias veces le presenté mi muestra por un método de conveniencia y no le parecía. Se lo llevaba otra vez, no me parece, me decía. Y yo ya estaba desesperada porque yo dije, ay no, este trabajo nunca lo voy a lograr hacer. Finalmente me di cuenta de que él era un profesor de estadística. Y entonces lo que hice fue elaborar entonces mi muestra por un método estadístico. Y ahí sí me lo aceptó, gracias a él. Y logré hacer mi tesis. Mi muestra la elaboré por un método estadístico y él me lo aceptó y realicé mi trabajo de campo y terminé finalmente la tesis de licenciatura. Pero entonces depende el asesor, depende de la profesión, porque si es una tesis del área de las ciencias exactas como matemáticas, ingeniería, todas estas carreras, pues para ellos la única forma adecuada para hacer una muestra es por el método estadístico, ¿verdad? Entonces depende. Pero en ciencias sociales, como les menciono,
en ciencias sociales es aceptable. Es aceptable el método... Ahí está, ahorita. Bueno. Déjenme apagar el teléfono. Bueno, buenas noches nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, Bueno. Ok, ahora sí ya terminó esta computadora finalmente. Entonces les voy a compartir aquí lo que he estado platicando con ustedes. Tengo una presentación de esto. Aquí estamos. Bueno, entonces vemos que aquí está la población o universo, la totalidad de la población de individuos, de los cuales vamos a tomar una muestra. La muestra es una parte o un porcentaje representativo de la población. Las ventajas permiten que el estudio se realice en menor tiempo y se incurra en menos gastos, ¿verdad? Debe ser representativa porque debe ser probabilística, que todos los elementos tengan la posibilidad de participar en la muestra, y se seleccionan los individuos al azar. Esto quiere decir que debe ser aleatoria. Se puede hacer un censo, pero esto sale mucho más caro. El tamaño de la muestra se puede escoger por una fórmula estadística. Como les digo, para las ciencias exactas, lo más recomendable es por un método estadístico para ellos. Pero, sin embargo, en las ciencias sociales se aplica mucho el método por conveniencia, por nuestros recursos, por los recursos que tenemos. Existe una lista que se llama marco muestral, en la que aparecen todos los integrantes del universo, y eso es ideal. Pero hay trabajos en los cuales nosotros no vamos a conseguir una lista de todos los elementos de la población. Las características de la muestra debe ser probabilística, que todos tengan la posibilidad de participar, y debe ser aleatoria, que todos los elementos de la muestra sean elegidos al azar. Ok, esto es como una introducción al tema de la muestra. Entonces va a depender, nosotros tenemos que analizar el trabajo que estamos haciendo para establecer si vamos a trabajar con una muestra o con un censo. En el caso de esta investigación del corredor seco, definitivamente no podríamos hacer un censo. Tendríamos que elaborar una muestra. En la clase, pues, vamos a ver métodos de cómo hacer el muestreo, vamos a ver cómo se puede establecer una muestra, el tamaño de una muestra, ya sea por métodos estadísticos y también por un método de conveniencia. También quería compartirles lo que les mencioné al principio de la clase. Y eso fue que yo había revisado el cuestionario revisé, mejor dicho, el cuestionario que les compartí en la última clase. Y este cuestionario era sobre la violencia contra la mujer en Guatemala. Entonces les voy a compartir que yo lo revisé y lo mejoré para que, enfocándolo más en el objetivo que tenía, porque este lo había yo tomado de un ejercicio que hicieron los estudiantes el semestre pasado. Entonces vamos a compartir este cuestionario y vamos a dejar ese tema de la muestra como una introducción. Y ya en las siguientes clases vamos a trabajar un poquito más sobre el tema de la muestra y el muestreo para ir adelantando. En estos días creo que vamos a tener la segunda recuperación del curso de teoría del semestre pasado. Y
en los primeros días de octubre probablemente ya tenemos los segundos parciales. Bueno, vamos a compartir entonces el cuestionario. Ay, no, no es esto, perdón. Aquí está. Bueno, ¿recuerdan que ese cuestionario era del tema de la violencia contra la mujer? El objetivo es identificar qué tipo de violencia sufren las mujeres en el hogar. Entonces tiene como un cuestionario, tiene instrucciones, ¿verdad? Marque con una X, responda a los siguientes cuestionamientos marcando con una X. ¿Sufre de violencia en su hogar? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces estamos identificando si sufre o no de violencia, qué clase de violencia sufre, psicológica o física, aunque vamos a ver que hay otras formas de violencia. ¿Qué tipo de violencia psicológica sufre? Puede ser insultos, amenazas, intimidaciones, humillaciones, indiferencia, omisión, menosprecio, burlas, aislamiento, insultos, otros. Vemos que además de la violencia física, puede haber mucha violencia psicológica, ¿verdad? Que tal vez no deja golpes, pero sí deja golpes que no se ven. Luego tenemos qué tipo de violencia física, golpes, jalones o empujones, encerrándola en la casa, ataque con objetos letales, ¿verdad? Y otros, pues ahí podríamos anotar más. Otro tipo de violencia, puede haber violencia económica cuando no se le permite utilizar su dinero o no se le da lo necesario. Violencia sexual y puede haber otro tipo de violencias. Y otra cosa sería identificar qué miembros de la familia reciben esa violencia, de quién lo recibe. A veces la violencia contra la mujer empieza con el padre, hasta la madre puede ser quien provoque violencia en sus hijas, o el esposo o la pareja, que ya se vuelve como costumbre, que ven natural que el esposo maltrate a su pareja con violencia. Los hijos también, muchas mujeres, muchas madres sufren violencia de sus hijos y puede haber de otras personas, de abuelos, de tíos, inclusive puede haber abuso también en el trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que yo hice fue mejorar este cuestionario que les había compartido de un ejercicio que hicieron el año pasado, el curso pasado. Si quieren, pues también se los puedo compartir en Classroom. Bueno, entonces, señores, con el tema del cuestionario terminamos con el tema de las técnicas empíricas, que son observación, entrevista y cuestionario. Les compartí presentaciones de los tres, de la observación, de la entrevista, del cuestionario. Ustedes hicieron algunos ejercicios, espero que todos los hagan porque el trabajo teórico se complementa con el trabajo práctico. Creo que me ha hecho falta compartirles una presentación que les di al inicio sobre el tema de la investigación jurídica. Se los voy a compartir para que lo tengan en Classroom y les sirva para repasar para el examen. De todas maneras, vamos a seguir avanzando en el tema de la muestra y las técnicas de muestreo, porque después del segundo parcial nos va a quedar poco tiempo para terminar el contenido del examen final. Así que vamos a seguir avanzando en estos temas. Les agradezco a los alumnos, a los estudiantes que compartieron su ejercicio. Quiere decir que por lo menos hicieron el intento de hacer el cuestionario. Hay que mejorarlos, cada cuestionario, pues tendríamos que revisarlo bien, revisar las preguntas, que no se mezclen de 2 respuestas con 3 o con escalas, sino que tengan una estética,
que todas sean relacionados con los objetivos de la investigación, que en este caso serían efectos económicos y también podríamos agregar efectos sociales, ¿verdad? Es un tema muy interesante de investigación, por si alguien lo quiere tomar para trabajo de investigación, sería muy interesante trabajar este tema. Sobre todo es económico, ¿verdad? Y puede incluirse económico, jurídico y político. Contenidos económicos, jurídicos y políticos en este tema de investigación. Bueno, ¿tienen alguna pregunta por ahí? ¿Algo que todavía se quedó en el tintero? ¿Alguna duda o comentario? Les escucho, señores. ¿Alguna duda o comentario? ¿O estamos bien? Vamos a ver en el chat. Pues no, que aparentemente no tenemos preguntas. Y vamos a ir avanzando en el tema de la muestra, porque también para la investigación cualitativa y cuantitativa, elaborar bien una muestra, eso nos va a ayudar mucho a tener un buen resultado de nuestra investigación. A veces una tesis puede ser reprobada por no elaborar adecuadamente la muestra. Recuerden que estamos trabajando un enfoque de investigación cuantitativa, por lo cual sí, vamos a hacer trabajo de campo. Es una investigación que combina teoría con práctica y con trabajo de campo, por lo cual debemos de enfocarnos también en hacer encuestas con los sujetos de nuestra investigación, que son los que nos van a dar la mejor información para encontrar respuesta a nuestra investigación. En el caso del corredor seco, pues podría ser la población, los trabajadores del campo, las autoridades, los dirigentes de los COCODES, de las ONGs, de las organizaciones gubernamentales, de las organizaciones no gubernamentales, quienes nos podrían dar la mejor información para darle respuesta a las preguntas y a los objetivos que tenemos. Bueno, señores, vamos a dejar hasta aquí el tema de hoy. Les deseo una muy buena noche a todos. Buenas noches. Y los espero en la próxima clase. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches para todos. Feliz noche, Lee. Buenas noches. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Nos vemos en la próxima clase. Jorge García, ¿tiene alguna pregunta? No. No, licenciada, fue por casualidad. Bueno, buenas noches para todos. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, nos vemos en la próxima clase.